This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Kapitana de Tumaga desgustaw na PhilInvest siendo hindi tapon atensyon na asunto de avenida. Habagat elyeba pa mal efekto na syudad. Residentes de Ayudahan Homeowners Association na Tumaga tapidi na PhilInvest para ayuda kanila. Katsuwaya dali komida kon mga biktima de avenida na Tumaga. Megadaik na pasunang kanoy paakaba mientras el na Tumaga 98% ya paakabada. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y el Dateline Zamboanga. El Capitana del Tumaga Jacqueline Lim desgustao na PhilInvest siendo hindi tapon atensyon na asunto de avenida. Aquel report ni Marifita Mayo. Ya habla el barrio Capitana de Tumaga Jacqueline Lim que 3 veces ya quebra el pader del PhilInvest Subdivision kaya resulta para man avenida na Ayudahan Homeowners Association. Pero el avenida ya ocurri ayer Agosto 25 amo el de Contodo Grande Avenida ya experiencia el mga residentes de lugar. Asugun kun Lim taman difícil ele komunika na mga oficiales del subdivision. Tiene lang sigun un encargao y con aquelang sila ta puede llevar di ila concierne acerca el avenida. Y el cosa lang taase el management de este subdivision ta compone lang con el destrozao pader. Pero cada vez ta tiene fuerte aguacero y ta subi el agua na subdivision ta quebra lang syempre el di ila pader. Actually, si habla to no hay kung ken pwede man kwento con el PhilInvest. Mas que el mga el association lang dila allí. Tiene lang uno quien tan atubang encarga contigo tan kwento. Pero habla lang contigo, liba kami este na Manila, man report kami ko sa pasa. So, amo lang kelly, arregla lang sila con el dila Coralia Tumba. Según kun Lim, tiene creek allí adentro del subdivision. Allí tapasa el agua para na río. Ancho este creek antes cuando no hay pa allí el subdivision. Pero ya come el subdivision portion del creek, por eso ya queda este aura jutay. Allí también según na creek tapasa el agua estaba na lunsuran para na río de Tumaga. Pero siguiendo ya queda ya jutay el creek, fronto este talyena, especialmente si fuerte el aguacero. Kaya hindi naman ko pwede abri Conel Creek. Kaya andaman sila man piling Conel Creek. Aquel creek, natural kel creek alya, de antes pakat kel creek. And because of that creek, hindi kan ikasubil agwa. Kaya tiyan flow el agwa pa abajo. Nayandaman sila maniyawat, negosyo gati ase. Ya planta pa sila alya sa iskasa. Siya mira ustedes. Según kun Lim, mas de antes pa, ya llevaya también ele con este asunto na gobierno local del antes pa administrasyon. Ya rekomenda según ele para abrir grande desagüe na lugar, pero no hay según cosa ya pasa. Habla yo kanila, así kita manera, así kita otro gayot canal grande, which is el mismo camino, puede hacer canal. Anyway, may man tapasa ya grande track, mga service ng Mandiila. Aquel mismo camino, amo yung kaltan suggest, allá abrir nuevo canal. Ya contribuye también según na Grande Avenida ayer el construction del un camino na Frog Island a piki lang na galyera. Si Frog Island, sabi to, okay lang manera si, flowing man si, maskin mucho, habla kita grande el agua, flowing si. El problema liya resulta, el DPWH, ase manaji camino ya abri, hindi ba, nuevo? No, ara, si Chera, ya kabatira, kune siya, pune sila mga tierra, alin ang bahura lugar, on de placer. So, ara, si Chera, ya sangga con el agua. Por eso el agua, ya subi pa arriba. Ya queda alto el agua. Si abla lang to,
Hindi mangat era abla bien grande kat el epekto, si akal tierra no ay alya. Si Lim habla necesita ya el intervención del gobierno local bajo na presente administración na problema. Asegun kun Lim, quiere él que puede el gobierno local llamar la atención del management del subdivision para poder llevar na di ila atención este asunto y puede hacer maga propio acción na problema. Y habla si Lim ay continua lang este problema mientras hindi implementa allí el propio flood control project. Sí, yang kwento yun kun mayor, abla yun, si pwede, yamangat kita kanila. LCT, gad man intervene ba LCT? Kasi last time mas kinya dali yun, sa problema di miyo, no, mangat kinya asikaso pa namon. And hopefully by this time, under the administration of Mayor Kimmer Olaso, hopefully, dali bagat ka namon atensyon. Kasi hindi, ansi na lang kami, every year man suffer kami, Mientras tanto, habla si Lim, más de 200 familia con más de 400 individual. Ella afecta na avenida na Ayudahan Homeowners Association na PhilInvest Subdivision, Paraiso Homes, AN Subdivision y na Presa Mayor. El gobierno local por medio del City Social Welfare and Development Office y el Department of Social Welfare and Development, Barangay Council de Tumaga y mga privado individual, yaman ayudahan para dale kon mga biktima el mga relief assistance. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya principie otra vez sinti con el mal efecto de habagat na ciudad de Zamboanga este lang aga. Ya principie este liba fuerte ulan este aga hasta este tarde y liba ulan na costa oeste. Fuerte también el viento na Cantoy Mar que posible liba también Alto Mariada. Siguro pag-asa el tarda pa el efecto del habagat hasta na siguiente día este semana. Anticipa también el fuerte ulan taliba este. Residentes del Ayudahan Homeowners Association na Tumaga tapili na PhilInvest para ayuda kanila. Sabi otra vez si Marifita Mayo. No hay más ya cosa puede hacer si Edna de los Santos, sino liuraya lang, después mira el destrozo ya causana di ila casa, el avenida ya ocurrida di ila lugar ayer, Agosto 25. Asigun con de los Santos, grande perjuicio el cosa ya se kanila el avenida, y ahora taman problema ele, pakimodo compone di ila casa. Hasta di ila magagamit na casa ya akaba también sigun sigi na avenida. Uno al de su casa que tiene grande destrozo, después el fader del PhilInvest Subdivision na atrás mismo de su casa, él ya quebra por causa na fuerza del agua estaba na PhilInvest. El un poniko kaya lang el tasanga con el pader para hindi este man collapse totalmente. Si De Los Santos tapidi na management del PhilInvest para ayuda con ele compone di ila casa, siendo nuay gayot ele donde sa kasena para manda compone di ila casa. Tavende sigun ele maga comida itaman labada tiene bes, por eso hindi este bastante para manda compone con el di ila casa. Tapidi lang yung kanila ayuda, era. Ayuda sila kumigo. Cosa tu ayuda necesita componer casa? ¿No? Sí, ma'am. Ese uno, ma'am, que no yun, devolve, ma'am. Este lang na mong casa, ma'am. Amo na yung tapidi, ma'am. Antes pa yun si ma'am, kere, ma'am, pili ayuda, pero may kumigo kenta atra ka man-entertain. Pero so ara, ma'am, pidi agad yung ayuda, ma'am. Kasi hindi kami agwanta, pimi lang kami ansina. Chiring kami mong casa, pero do kung paharo kami, undi-undi tabu, undi-undi kami keda. Kaya ang sinara sitwasyon. Sina sitwasyon, ma'am. El cosa pa segunduele para con ele, amo kay hindi este el primera vez que sucede este kanila. Año siya también elia pasa cuando este mismo pader na atrás del de la casa elia quebra también por causa na avenida. Pero más que en aquel tiempo, no hay sila cosa recibir ayuda para manda compone di ila casa. Cerca pa también era desgracia el de su marido aquel una incidente, siendo para con ele era ay tupa el pader cuando eman collapse este. Inuay al PhilInvest, ma'am. Niyo na dal PhilInvest, ma'am, no ikanamon dali ayuda. Ato el primer suceso. Si, nuay. Bira-bira kami na barangay. Anda si Ma'am Jackie, alika ni sila. Kasi kaso. Kasi kaso, ma'am. LD ila, may do sila ko sa pwede kasi kay may padolaman na Manila. Nakusa kami si ma'am. Yung pating-pating lang kami. Siya lang kami si playut-playut o. Para sining kami undi durmi, si kama.
Pachinin kami on demand stay. Sino yung mga gayo choice? Maluya también si Andrew Remigio mirando con la situación del di la casa Aura. Ya tiene grande destrozo el di la casa después man collapse también el otro porción del pader del PhilInvest subdivision na atras del di la casa. No hay pa sigun sila acaba construir di la casa pero Aura ya destroza ya y hay principia también sila hace con otra vez. Hindi masigun puede esta na di la casa siendo ya inclina ya por causa na fuerza del agua. Pero maskin quiere masigun sila manda compone di la casa, no hay sila bastante sen para hacer con Por eso, necesita sigun sila ayuda desde na management del mencionado subdivision y na otro quien puede ayuda kanila. Hindi lang sigun di ila casa ella destroza, sino hasta magagamit na di ila casa, ya akaba tambien sige na avenida. Di su motorsiklo keta usa ela na trabajo, ya kada tambien malo después sumi na avenida. Querer kami ayuda sila con ese compone de amo casa para sí para poder kami planta casa. Kaya no kami unde para saka con ese compone casa. Con otro bakan sen. Ta esperanza también el man maridable Arnado que ay ayuda kanila el PhilInvest na magadestroso ya causa el avenida na di ila magagalamito na casa hasta el laman del di ila tienda. Sino ay sigun quebra el pader del subdivision, hindi sigun ay tene grande avenida na di ila lugar. Cuantos veces ya sigun ya quebra el pader del PhilInvest pero hasta ahora no hay pa syempre konkreto solusyon el management del subdivision na problema. Rason si porque hasta ahora ta continua sila kada perjuisyaw na sitwasyon. Dapat irasi sila ayuda ka namon kay todo mga kwan diila o mga buling istaba atras para kita todo ka namon sako-sako gat kami takababuta. Akil primero ma'am yan avenida tamen aquí kaya quebra tamen dila pa. Si, hala, noy ma'am, noy gali sila ni ayuda ka namon. Ni anda escuchan no. Si, sila pagali valiente. Mientras tanto, después de la avenida, cada cual también taman limpieza este día, el mga residentes del Ayudahan Homeowners Association na di ila magakasa. Tiene taman labada di ila magaropa kaya sumi na avenida. Tiene ta precura pa salva di ila mga appliances. El otro ta precura pa compone di ila motorsiklo. Visible también el mga tambak de basura na lugar. Después acaba con ahunta el mga residentes. Mayoría del mga residentes del Homeowners Association no hay pwede salva di ila magagamit na casa. Después de repente lang sigunya ocurri el avenida. Con el incidente ya puede captura na CCTV camera del un residente del Ayudahan Homeowners Association. El mga residentes de este lugar taabla kay cuando no hay paali el mencionado subdivision, hindi man taman avenida na di ila lugar. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El oficina del congresista del Distrito 1, Cachua, enseguida también y ofrece mga comida con el mga víctima de avenida na Ayudahan Homeowners Association Presa Mayor ina Zone 6 na tumaga para masking kimodo tapa el hambre di ila iya dale maga champurao. Durante el incidente, mucho del mga afectado residentes el no hay pa puede almorza, siendo aga ya ocurre la avenida, por eso no hay pa sila puede preparar di ila almuerzo. Punto ng mga personajes di Chua, ya servi sila el comida, ako ng mga biktima, el kagawad del Tumaga, Jake Fabian, mga tano di otro mga volunteers. Ese para asegurar que el queda en buenamente el distribución de comida. Si Chua ta continua man monitor con el sitwasyon, ita continua coordinar na diferentes concierge de ahensya para asegurar tiene quien responde enseguidas na suceso. Megadike na pasunangka no ay paakaba mientras na tumaga 98% ya iakaba. Taki el report di Marites Espartero. Talya na 98% paakabada el konstruksyon del 409 metro flood control o el megadike na porsyon del rio na barrio de Tumaga. En este Venedero, Septiembre, según el akabay falta ya lang el magarilings, idyutay porsyon na kamino ya lang el tasimenta, asegun kun el foreman Angelo Daimoto. Fronto asegun sila trabaha kay unato lang ta pwede sakai usa di ila mga materyales kay ta pwede lang pasa na kamino i 4 mga contractors el taagara kun el proyekto.
El problema lang asego na Oturlaw side na Rio del Pasunanca, ya tarda el kontraktor kay problema nuay papaga el gobyerno na baga kasa sa afektaw itaman lisod el mga ekipo tapas sa paabahay Rio. Si malol tiempo no pwede también asigon trabaha kay makamiedo el avenida. Hasta September, ma'am. Pendel mes del September. Kaya? Kaya. Kaya isa lang, ma'am. Kung sino. Ito lang. Nakialin ang ulaw? Nandi ka lang utokol, ma'am. Hindi ka lang among project kaya. Nung sa ito, rason nila, ma'am. Na, binida ba? Sa mga kasa, ma'am. Hindi pa man si pwede. Sinay pa si Pagal City. Sa mga kasa? Sa mga kasa. Hindi man si pwede sila mubisikuan. Hindi si Paga. So, kwanto kontraktor akita gara? 4, ma'am. 4. 4 kontraktor. Si, na ulaw? si uno lang. Altos lang siya. Mientras tanto, alegre también si Senyora Zenaida Fernandez kay akabaya el magadaik banda kanila hindi na masila taman lingasa si taman avenida. Alegre kami ma'am kay Chen ya se recrap bisan way pa ma'am yakaba bingrande gid ayuda ka namon. Hindi stress bakwa. Oh, hindi ya kami abakwa kuno onde kami, hindi ya manano di among kasa. Okay kami aki. Antes maman anod gay di among kasa abakwa kami pa covered court, eskwela. Ara India gayud. Gracias gayud ma'am. Mientras tanto, asigun también na Barrio Kapitan del Pasunanca Nelson Lacase Santos, pinmilitaman follow-up na DPWH acerca na estado del proyekto. Ta espera lang asigun ele si onde relocako del mga afektaw pamilya ta esta na Kantoy Rio. Tatarda asigun el trabajo razón del DPWH por causa na mal tiempo. Hablé, ¿por qué tan delay? ¿Por qué tarda? Esa es la razón. Kasi grande el agua na Rio, no puede sila trabajo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yakida sigun bien usable el mega dike project alina barrio de Tumaga rason para no hay más lugar el que na biktima del overflow del agua desde el mismo Rio del Tumaga ayer. Asigun na Kapitana Jacqueline Lim que solamente 5 mga lugar ya lang el vulnerable ahora na baha y alto el agua na Rio siendo no hay pa acaba el proyecto. Tiene pa sigun initial fondo de 390 milyon de pesos para continuar con el proyecto de mega dike alina komunidad de Kapihan, Serena, Barredo hasta Nakaridad. El siguiente na mga noticias. Tiene CCTV video que manera de corre el avenida Alina Tumaga ayer. Alcalde Olaso el Yamahunta na mga Barrio Kapitan. Miembros del PhilHealth puede sacar libre medicina na cantidad de 20,000 cada año. Barrio de Pasunanca preparó ya implementar el no segregation, no collection policy na basura. Tiene quien ta chequea con el mga polis na mga camino quien ta usa cellphone. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Pasalubong ng bayan! Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prevey. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget.
Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We are connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. En el CCTV video del un residencia que tadali mira que manera de corre y abajo la avenida Alina Tumaga ayer. Aquí el report. Ya queda bien corre el abajada del agua Alina Barrio del Tumaga ayer tarde. Na un CCTV video del familia Llorente que yaman post si May Bona del Llorente. Tamanda mira que temprano pa lang del aga ayer. Como normal dia lang el ulan, iya pasa na komunidad. No ay tarda, yaman korihan bigla magahente abahada alina ayudahan Tumaga. Como tiene ko sa kanila taas sila gas. Hasta abuyaya, El Grande Agua, alina di ila camino. Fuera con el Alto Agua, que bigla ya abuya. Ya sige también magalas cosas na agway baha, hasta ginda na magakasarias. Este el claro ejemplo ya habla el mismo Kapitan Jacqueline Lim del Tumaga, donde por causa na koral del privado subdivision na Tumaga kiyaman collapse, rason para ginda el bulto del agua, alin ng mga komunidad afektao, como nakalayaan inaayudahan Tumaga. Este ha sigur el primer vez, ya sinti mga residentes el core abahada del agua, imanada di ila, el bien niya asusta, pensando que baka manlumos sila na insidente. El kapitan del barangay abla, que bueno ya lang, ya descansa el ulan ayer tarde y hinay-hinay, ya abaha el agway ulan para na mismo Rio del Tumaga. Ya la junta el alcalde Kimmer Olaso con el mga oficiales del barangay del 98 barangay na City Hall del ayer. Objeto del junta para discutir diferentes asuntos afecta ahora con la ciudad. El barrio Kapitan de Tumaga, Jacqueline Lim, ya atende también na junta y asigun con él el mga asunto que discutir era amo el anti-bullying después el mga incidente
de Trobol. Envuelto mga jóvenes que taukuri ahora na komunidad y implementación del Solid Waste Management Program na Setyembre y otros pa. Pero asigun kun lim, no ay pwede ase akaba kung junta de special incidente de avenida ya ukuri na tumaga donde ya responde sila. Asigun kun lim, mas bueno si man reschedule con el junta otra vez para ver discutir imponamente mag-asunto y busca también solusyon. Mientras tanto, si Lim habla alegre ele, siendo nuway mga trouble del mga jóvenes na ukuri na tumaga. Actually, yan start yan discuss alya, anti-bullying del mga bata na eskwela, mga rumble. Amo era kailan man discuss alya about el diaton fiesta na mga barangay. Then, depes entraya el solid waste alya kay by September gani, man start ya kita segregation di aton na barangay kay tamira kita amugat el kirel mayor di aton, so nuay gani pwede continua. Miyembro del PhilHealth pwede sa libre medisina kantidad de 20,000 pesos kada anyo. Aquel report di Marites Espartero. El Dirección del Philippine Health Insurance estima tiempo amo man accredit mucho magayakap clinic para poder escoger el mga miembro del insurance onde mas cerca anda manda checkya como mga outpatient. Importante asegun mira el doktor con el beneficiario para poder recetar medicina si necesita. El reseta asegun ang modali mira na mga accredited magayakap butika o parmasya i alias sila pwede saka el mga medisina y reseta kanila taman base total 75 lista de klase-klase mga medisina para na mga common enfermedad igual alta presyon, diabetes y otros pa mas pwede man avail el miembro o beneficiario. Pero asegun kun Philip Cataylo, el portavoz del PhilHealth Insurance na riyon, na proseso pa estima tiempo pero el de este se llama full implementation na otro anyo pa. Hindi na mas na necesita pa man confine el beneficiario para pwede beneficia con el serbisyo ta ofrece na yakap program. Yung kagandahan dito sa kasi yung yakap program kasi it's a preventive healthcare services na binabayaran ng PhilHealth. Meaning, di mo na kailangan na ma-confine sa hospital. Once ma-check up po sila ng doktor dyan sa mga yakap clinics natin na diagnose ng doktor na may mga sakit sila na kailangan ng maintenance medicine. So, pwede na nila i-avail yan sa mga mga PhilHealth gamot na pharmacies po natin. So, ongoing yung accreditation natin for PhilHealth gamot pharmacies. So, standby lang po kayo. Maglalabas kami ng official list for kung saan nila pwedeng i-avail yung 20,000 na benefit limit nila for maintenance drugs and medicines through our PhilHealth gamot na package natin. Asegun kun Cataylo, 20,000 a kantidad pwede man avail ang mga miyembro kada anyo. Ejemplo, 5 na familia, 1 al primary member, después el mujer y 3 anak. Todo este pwede man avail kun na programa 20,000 al maximum kada uno. En este mga tiempo, total asegun 133 magayakap clinic na rehiyon. Y aquí na syudad, total 32. Aumento di Cataylo, entraw también na programa del yakap el cancer screening. Sita acorda, antes sin laboratory entraw el mga medicina, professional fee del doktor, y el se llama regular check-up. Ahora entraw ya el cancer screening. Meron din tayong cancer screening. So dati kasi yung sa laboratory natin, drugs and medicines, select laboratory, pati yung professional fee ng doktor for regular periodical check-up natin. Ngayon, dinagdag natin besides sa PhilHealth gamot and yung mga laboratory test, nagdagdag na tayo ng cancer screening sa PhilHealth Yakap package natin. And good news po, here in Zamboanga City, meron tayong mga accredited cancer screening na mga facilities. Namely, Mindanao Central Sanitarium, ngayon tawag sa kanila yung regional hospital na natin dito sa Zamboanga City, and then Zamboanga City Medical Center and Marcos sa Tubig Regional Hospital. Para pwede asigun man avail mga programa del ahensya, debe kada miyembro del insurance y debe updated el pago para pwede goza con el mga benepisyo ta ofrece el ahensya. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Preparaw ya el Valle de Pasunanca con el no segregation, no collection policy del basura. Amo este empuja el gobierno local para na mejoras na problema de basura. Asigun kun Nelson Lacaste Santos, kapitan del barrio, ya informa sila mga residentes casa en casa cerca este programa del gobierno. El pone también sila mga basurahan
Nakadapurok onde po depone baga segregated basura para pronto el collection del truck de basura. Espera lang también el barrio con el citation tickets sa City Hall para kung aquellos magahinde tasigi na schedule del collection de basura. Siguro pwede kita siya man-implement by September 1. Talya kita na 70%, no? 70 para 80%. Si Tamira to na dimipos, iyo personalmente tang kwento kontra kel mandalang kita staff. Kay, para explica kita, no collection policy. Si LD labas, sino ay segregation. Habla yung kanila, para ustedes mga plastic, by color kita si Chene. Si karton lang. Si akal plastic bottle lang. Akal mga otro kwan, debe separokel. Kay si pasal truck del barangay, si example, el schedule Monday, puro karton lang kami pipina. Kay baka hindi ka naman ma-entra alya na salaan, kay baka chine tayo tan-spec, porque kita karton, otro kita taliba. Actualmente, este día lang, no? Chine conmigo, baka mañana dona kel mga baril. Kaya pidiyo kel. Kaya amoy siya si kalat na kamino at mga segregation de basura. Tinagkienta checkya ko ng mga pulis taman cellphone lang na kamino. Akil report di Emil Tuban. El higher headquarters na checkya ko ng mga personas del pulis na mga kamino ta usa cellphone durante el duty kahit de estorba na di ila trabaho. El un pulis prohibido usa cellphone durante taman duty kay mandato del antes Chief PNP General Romel Francisco Marbil ita sige pa siyempre sila con hasta este tiempo. Asumo con el jefe del Police Station 11 Police Major Muammar Mariwa ta pwede siyempre usa el pulis con el di ila mga cellphone basta relataw lang na trabajo. Sí, aquel el usada del cellphone mil, no? Kere lang kelman emphasize el di aton mga commanders na el usada del cellphone debe relataw na trabaho. Kere di sila, no kere sila mientras na trabaho kita, takeda kita disturbaw. El di aton focus para pwede ayuda con el ente, para dale buen servicio por causa del usando de este mga cellphone para dale ora na social media, dale ora para na mga otro ese mga distraction, no? Especially usada del cellphone. Sí. Umento di Mariwa el un pulis no pwede huga iman Facebook durante el duty kahit ta queda destorbaw el su trabajo. Ya queda centro del concierno del deputy del Police Station 11 ya la maele con el su personaje kay chene tamandaman follow up pero hindi ta contesta el pulis. Quiere el jefe debe el un pulis man focus na su trabajo para pwede servir bonamente con el mga vivientes del ciudad de Zamboanga. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Duncan, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit.
PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Persona arestado na bypass operation na Barrio de Canilara. Report di Emil Tuban. Pulis aresta con el persona con aligaw shabu durante el bypass operation alina barangay Canilar ayer madrugada. El personal del Police Station 11 ia conduci bypass operation alina Magnolia Lane na barangay Canilar. Ia puede aresta con si Roniel Ranara, 37 años de Sunflower, barangay Canilar. Con ella puede confiscar 4 paquetes de aligaw shabu, tiene pesadez de 1 gramo y talil valor na 6,800 pesos. Polisya conducir surveillance con persona, ia puede arrestar na bypass operation alina lugar. El diatong target ala tiene sa subsequent mga reklamo no. Non-drug personality ala na barangay. Yan raise si kwanto concerns na natin. Sino medyo, siyempre, it will take time, planning, para man successful operation. Pero eventually, pwede kita man address no, el concern del Barangay Canilar para pwede ultimately pone con ente adren to the calabozo para hindi na man spread
el illegal drugs na Barangay de Canilar. Con este sospecha ilibal operativa para Alina Police Station 11 para el propio disposición. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis aresta con un 24 año persona y Aruba mag-aalahas aligamente Alina Barrio de Tumaga. El Station 7 Santa María y conducía la operación después tiene según niya reklama acerca el robo del mag-aalahas y captura na CCTV. Nantesaga el personal del Station 7 y conducía el follow-up operation na Masuhud Drive y aresta con el CCRR Alina Masuhud Barangay Tumaga. Ele admiti kay Ele y entra na casa del reclamante y saca con los 70,000 de pesos valor de mag-alahas. Así que mga pulis que del otro día también tiene también reklamo contra con esta persona kaya sa katameste mag-alkansía ali siyempre na barangay. El pulis na conduci follow-up operation para poder recubrir con el mag-alahas y deja na casa del subarkada del sospechado. Persona con droga y fusil arestado na implementasyon del search warrant na San Roque. Abira otra vez si Emil Tuban. Polisya puede arrestar con una persona con droga prohibido y fusil durante la implementación del search warrant al Barangay San Roque en ante madrugada. El personal del Police Station 7 de Santa María, junto con el Tactical Support Company del Regional Mobile Force Battalion 9, ya implementa con el search warrant na casa de este Sidino Gler Conopio de 2nd Street Sandro Subdivision, Barangay San Roque. Así con el polisya tarda sila taman surveillance con este sospechado y amantes by sila droga prohibido con ele. Actually, last month pa kami prinsipyo con ele, no? Man na surveillance, man test by kita con ele. Yato na personnel and act as pushy buyer. So ya pwede kita kumpra, no? Kumpra con ele positive, alleged sa shabu. And then while takumpra sila, da casa mismo na dati gate da casa del target diaton emerald diaton tropa no akalayan akas pusher buyer kaya mo gani channel pusil na disuyo position na disuyo waste while tabendel disuyo siya mo. Con ele pwede kumpiskal un unit de calibre 45 pistola con magazine y 5 mga bala. Y un pakete de alegaw shabu, tiene pesades de 5 gramo y alcanza el valor na 34,000 de pesos. Con este sospecha ilibal police para Alina Police Station 7 na Santa Maria para el propio disposición. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Bien triste según ahora el entero Barangay Council del Tetuan. Tain cabeza el Kapitan Richard Mariano después sabe el muerte ayer del Kagawad Dennis Gaspar o más conocido como si Kagawad Dora. Según con el Kapitan Mariano que todo sila y espanta el inseguir su muerte del Kagawad siendo yaman duty pa del domingo y en buenamente Prepara ahora el entero council para honrar con Kagawad Gaspar na su buen trabajo na Barangay Tetuan. Si Kagawad Dora es un popular content creator también na syudad, Kenya ayuda también del mga politiko na di la kampanya del mas temprano. Fuera pa el su personal ayuda tadale ng mga vivientes de la syudad. Buenas noches. Taki el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal epekto del habagat y es el lleva ulan hasta mañana pa. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Na Noticias Nacional, bien caliente el asunto del Flood Control Project, donde según mga kontraktor, ingeniero del DPWH, el taqueda envuelto na soa trabajo. Pero bien grande el cantidad del sed del gobierno el ya gasta para lang para porsigir el proyecto.
Umalin kay Cherry Flood Control Project hindi na buwan kalidad. Ipuro lang piedra, tierra el laman. Por eso si Tupa, el bandazo de avenida, pronto lang destrosa. Cherry Flood Control Project na dokumento lang. Kitabla sila o yakabaya, implementa, pero cuando ya anda mismo na lugar para inspeksyon na, no hay ni proyekto ya konstruhi. Pero decir, ya po nilang nabol sa el fondo. Este korupsyon na flood control project yan na también mga politiko na envuelto pero no quiere man kwento. Mismo el Presidente Marcos Hijo na su State of the Nation address tabla, seryoso ele manda investiga y personalmente chequea el mga flood control projects. Siendo mucho ya gayod mga proyekto el yakaba implementa. Pero porque taman avenida lang siyempre na mga lugar, ali na NCR o National Capital Region, Luzon, Visayas, también taliga el tifun y fuerte ulan. Pero también, Oceanepa District Engineer yakuhin ang entrapment operation to ofrece milyones de pesos kung el kongresista para hindi mas investiga con ele na su distrito. Aquí na syudad, yan kita storya acerca el Mega Dike Project na Rio de Pasunanca para natumaga, giwan itetuan hasta tugbungan. Objeto del Mega Dike na mencionado Rio amo para prevenir manlampas el agua y avenida na Rio y ginda na residentes. Napasunangka 98% ya akaba mientras cerca también akaba na tumaga. No ay pakita update na Mega Dike del Giwan itetuan hasta tugbungan. Pero tarong kita kaya ese grande proyekto hindi sowa lang. Siendo vivientes el Takeda na Kantoy Rio el directa afectado sale en tal caso tiene maga puerte avenida. Ojalá no hay quien ya tumabentaha con ese proyekto como ko sa aparece na Noticias Nacional alina Luzon y Visayas. El korupsyon ng gobyerno, el continua, el vivientes, pobre lang siyempre. Por causa sila direkta kina-afektao na tiempo de emerhensya y desgrasya. Magabisino sa un poco de komentaryo lang. Para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de ato mga noticias para este noche, agosto 26, 2025. En calor de Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.